es de la localidad de Salt Lake City, en el estado Sí, de Utah, ahí representando a la localidad de Salt Lake City, allá en el estado aquí de estamos, Utah. hermanos. Gracias, hermano. Adelante, nuestro hermano ministro César González, le damos la bienvenida, hermano, nuevamente a esta su casa. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, hermano Israel. Gracias a Dios grandemente, hermano, por esta invitación. Gracias, hermano Eliseo, por esa hermosa oración. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Y vemos que esta hermosa noche, hermanos, estoy muy agradecido por este video que hermano Israel me hizo para poder estar con ustedes a través, hermanos, de esta transmisión que nos permite, hermanos, acortar distancias y no importa dónde nos encontremos, podemos, hermanos, como hermanos en la fe, compartir este mensaje de nuestro Dios que yo estoy seguro, mis amados hermanos, que será de grande bendición para cada uno de nosotros. Y bien, mis hermanos, queremos en esta ocasión que nos permite mi hermano Israel estar con ustedes, hermanos, compartirles, hermanos, un mensaje muy claro, muy directo, muy concreto, lleva por título, hermanos, un pueblo singular. Y esto, hermanos, nos va a ayudar a cada uno de nosotros como iglesia de Dios a entender, mis amados hermanos, que nosotros tenemos una identidad, que nosotros siendo parte de este pueblo especial, que Dios ha escogido, hermanos, nosotros tenemos que distinguirnos, y no hablo en ese sentido, hermanos, de soberbia, hermanos, de ego, al contrario, en un sentido, hermanos, claro, totalmente de humildad y espiritualidad, hermanos, de entre las demás personas, con el único principio, hermanos, y objetivo de poder enseñarles a los demás, hermanos, cómo puede uno vivir siempre apegado a la voluntad de nuestro Dios, que es posible hacerlo y que el tener la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas tiene que marcar una diferencia profunda en cuanto a cómo pensamos y cómo actuamos en cada momento de nuestra vida. Y quiero iniciar rápidamente, bueno, para que no me coma el tiempo, porque hermano Israel sabe que yo predico de 2 a 3 horas aproximadamente, así que trataremos de acortarla para que, hermanos, sea lo más breve posible. Y, hermanos, y nos vamos a iniciar, hermanos, con Génesis capítulo número 1. En Génesis capítulo número 1, que nos va a ayudar bastante para poder entender el mensaje, versículo 26, Génesis 1:26 dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto, hermanos, ¿por qué es tan relevante y por qué es tan importante? Porque tenemos que entender que en el plan perfecto de nuestro Dios, cuando Él en su corazón tiene ese deseo de, hermanos, crear al ser humano, crear, hermanos, a cada uno de nosotros, Dios, hermanos, tiene este sentido muy particular, porque después de 5 días de haber creado todo lo que tú y yo podemos ver, podemos tocar, en el sexto podríamos decir, hermanos, quizá que hace este cierre de la creación con broche de oro, hermanos, si no es jactancia, pero la escritura nos lo dice que tenemos un lugar muy especial con nuestro Dios. Y a pesar, hermanos, de que toda la creación tiene ese sello muy particular de nuestro Dios, porque nos damos cuenta que en toda la naturaleza podemos ver plasmada la perfección de nuestro Dios, lo vemos reflejado en la flora, en la fauna, hermanos, que nos rodea, en este bello cielo que podemos contemplar, hermanos, a cualquier hora del día, y nos refleja, hermanos, precisamente que detrás de todo esto hay un artista perfecto, hay un creador, hermanos, absoluto, que todo lo hizo con un detalle tan hermoso, y en cada uno de, hermanos, de los componentes de este bello mundo y este bello universo, podemos, hermanos, ver reflejada la mano de nuestro Dios. Pero en particular, cuando hablamos de nosotros como seres humanos, dice el texto, hermanos, que Dios pone algo extra, algo mucho más allá de, hermanos, de lo que hay en la naturaleza. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, que nosotros, Dios puso, hermanos, todavía algo mucho más grande, mucho, hermanos, más bello, que fue un raciocinio más amplio, un raciocinio que nos permite a nosotros hacer diferencia entre muchas cosas, el poder, hermanos, pensar, el poder, hermanos, meditar, hermanos, el poder hacer diferencia entre todo lo que vivimos, el poder, hermanos, tomar decisiones, el poder analizar, pero en esta perfección, hermanos, en esta semejanza que Dios pone, hermanos, también nos lleva a que la esencia que tiene nuestro Dios, de esa santidad, esa esencia de pureza, esa esencia de virtud, hermanos, que tiene nuestro Dios en lo absoluto, también, hermanos, Dios lo ha depositado en nosotros. Por lo tanto, sí somos privilegiados, pero también tenemos un gran compromiso de que a través de nosotros se pueda reflejar esa imagen de nuestro Dios. Como dije en alguna ocasión, el maestro, cuando le dicen, muéstranos al Padre, y Jesús dice, tanto tiempo es que estoy con vosotros, y todavía me dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús
en su vida como hombre, él reflejaba esa imagen y semejanza de Dios a través de su forma de vida, a través de su manera de pensar, de ser. Ahí se veía reflejada la perfección de nuestro Dios. Y esta imagen y semejanza que Dios pone en el hombre, lamentablemente sabemos todos que por la misma maldad, dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto, pero cada uno buscó sus propias cuentas. El hombre, hermanos, pierde en cierto punto, hermanos, de su vida este sello que Dios pone sobre él, y nos damos a la tarea nosotros cada día de poder, hermanos, retomar esa imagen que Dios nos ha dado, esa semejanza, a través, hermanos, de nuestras acciones. Y vamos a ver a lo largo de la historia, incluso Génesis capítulo 6, cuando habla de la historia de Noé, en los primeros versículos, la escritura es muy clara y dice que hay dos grupos: están los hijos de Dios por un lado y los hijos del hombre por otro lado. Y la diferencia radica básicamente en que los hijos de Dios, la característica para ser hijo de Dios es que ellos habían permanecido fieles y obedientes a la voluntad de Dios. Por eso los hacía hijos, por la obediencia, la determinación de hacer lo que Dios quería. Los hijos de los hombres, ellos se habían apartado y ellos se guiaban bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios términos, y ni ponerlo en un lenguaje más del Nuevo Testamento, como dijera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pablo dice que los hijos del hombre eran guiados por la carne y los hijos de manos de Dios eran guiados por el Espíritu, y ahí, hermanos, es donde se empieza a mostrar esta gran diferencia. Y en particular dice Éxodo capítulo 19, entendemos todos, en Éxodo 19, hermanos, ya sale el pueblo de Israel, la descendencia, hermanos, de Abraham, Isaac y Jacob, este pueblo, hermanos, que Dios toma y adopta como su pueblo porque le había hecho una promesa a sus padres, y Dios los saca al desierto, y hay un punto, hermanos, hay un punto en el capítulo 19, versículo 5, dice así: ahora pues, escucha esto, hermano, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice la escritura, hermanos, claramente: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces, mis amados hermanos, está Dios hablando, esta es previo. Estas palabras, hermanos, son un par de días antes de que, hermanos, Dios pronuncie su ley en el monte Sinaí. Y el Señor, hermanos, se dirige a Moisés y le dice: vas a hablar con mi pueblo y le vas a decir que ellos son un pueblo distinto a los demás pueblos. Ellos son un pueblo singular, un pueblo único. ¿Cuáles son las características de este pueblo? Dice el Señor. Pues que este pueblo, dice el Señor, va a oír mi voz y va a guardar mi pacto. Y entonces Dios le dice a Moisés que entre tanto que los hijos de Israel hagan este pacto que era con Dios. ¿Cuál era el pacto, mis amados hermanos? El pacto era muy sencillo. Es decir, Dios dice: ustedes van a hacer los mandamientos, van a poner por obra los mandamientos que yo les doy, y se comprometen a guardar mi voluntad. Y dice Dios: y yo me comprometo con ustedes a bendecirlos, a cuidarlos, a protegerlos en cada momento. Entonces yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, y cada quien haciendo su parte, y esto va a funcionar de una manera muy armónica. Y entonces el Señor, en estas características, dice: ustedes seréis mi especial tesoro. Y cuando hablamos, mis amados hermanos, de tesoro, hablamos de algo que es muy preciado, algo que es tremendamente valioso. Hermanos, por eso dice el Señor: ustedes para mí valen tanto que para mí yo los voy a cuidar y los voy a guardar como se guarda una piedra preciosa, como se guarda un metal precioso, así como lo hacen los hombres, porque ustedes para mí son eso, dice Dios. Para mí son algo muy especial, muy particular, muy distinto. Y no es porque Dios no amara a la humanidad. Claro que Dios amaba a la humanidad. Pero especialmente, hermanos, había un amor profundo por Dios, hermanos, de Dios, por el pueblo de Israel. Y por eso dice: ustedes van a ser mi tesoro, pero no solamente algo especial o valioso como un tesoro, sino mi especial tesoro, algo muy especial para mí. Y dice el texto: y seréis un reino de sacerdotes, es decir, de aquellos que habrían de sacrificarle a Dios. ¿Qué habrían de sacrificarle? No solamente, hermanos, se refiere a la parte de los sacrificios corintios incorintios, sino, hermanos, tiene que ver en el aspecto, hermanos, de los que sacrifican. Los sacerdotes son aquellos que son consagrados, que dedican su vida, hermanos, en una santidad, en una espiritualidad, y que su vida misma es un sacrificio o una entrega a nuestro Dios. Y dice, hermanos, sigue diciendo, decíamos el versículo:
gente santa. Y entendemos en la parte, hermanos, de gente santa, es gente consagrada, gente, hermanos, dedicada a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ese, hermanos, era el deseo del Padre Celestial. Eso era lo que en particular, mis amados hermanos, Dios buscaba en el pueblo de Israel. ¿Cómo iba a ser posible esto? Entendemos que el pueblo de Israel sale con una influencia muy fuerte de Egipto. Por eso nos encontramos cuando Moisés sube por las tablas ya, y cuando Moisés está bajando, se encuentra a un pueblo de Israel que a través de Aarón han hecho un becerro de labios. ¿Por qué? Porque era lo que, hermanos, lo que el pueblo de Israel había aprendido durante su estancia en Egipto. Era lo que ellos sabían, era lo que ellos entendían. Ellos identificaban a un Dios con una figura que ellos podrían ver. Y ellos trataban de servirle a Dios a su manera equivocada, porque eran los conceptos que ellos habían aprendido, porque les faltaba mucho, hermanos, conocer de la voluntad de nuestro Dios. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que constantemente el pueblo de Israel daba tumbos. Entonces, ¿cómo podía Dios ayudar al pueblo de Israel a que pudieran hacer ese especial tesoro que él deseaba, esa gente santa que Dios buscaba de ellos, y que pudieran mostrar esa imagen y semejanza que Dios había puesto en toda la humanidad? Bueno, pues entonces Dios da una serie de instrucciones y Dios le da ciertas herramientas al pueblo para que lo puedan alcanzar. Dice Levítico capítulo 18, y aquí nuestro Dios es muy claro, porque Dios sabía que ellos venían arrastrando estos pensamientos de Egipto, pero también Dios sabía, hermanos, que ellos iban a ir a un lugar donde, hermanos, había otros pueblos, había otras costumbres, y entonces Dios se anticipa a estas cosas para preparar a su pueblo. Dice Levítico 18, versículo, hermanos, número 1, dice así en adelante: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis, escucha esto, no haréis, dice Dios, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Vamos a dejarlo para parar un ratito aquí, hermanos, y aquí nuestro Dios es claro. Es decir, dice el Señor, borrón y cuenta nueva. Todo lo que aprendiste en Egipto, todas las costumbres, toda la religiosidad que había, todos los hábitos, usos y costumbres de Egipto, incluso sus rituales, sus festividades, todo lo que Egipto practicaba como nación, dice el Señor, tú como mi pueblo, como mi especial tesoro, tú como mi gente santa, no lo vas a hacer. Olvídate de todo lo que viste en Egipto, y a partir de este momento, de aquí en adelante, dice Dios, yo te voy a decir a través de mis leyes lo que yo quiero que tú hagas, lo que te va a hacer distinto entre todos los demás pueblos. Así que lo de Egipto lo dejas atrás, lo olvidas, lo borras, no lo aprendes. Dice Dios, pero también cuando llegues a la tierra de Canaán y también veas costumbres, lo mismo que en Egipto, pero distintas de otros pueblos, dice Dios, tampoco lo vas a poner por obra. A lo mejor vas a llegar y va a haber cosas que te van a llamar la atención, va a haber cosas que te van a interesar, va a haber cosas que te van a mover, dice el Padre Celestial, que pueden inquietar tu corazón, que pueden inquietar tus oídos, que pueden inquietar tus ojos, dice el Padre Celestial. Pero aunque todo esto ocurra contigo, tú no lo vas a guardar, porque ellos no hacen lo que yo mando, dice Dios. Ellos siguen sus propios pensamientos, se han inventado sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propias solemnidades, dice Dios, de las cuales yo no me agrado y de las cuales yo no estoy de acuerdo. Dice Dios, por lo tanto, dice el Padre Celestial, parte final del versículo 3, dice en estatutos, versículo 4, mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y aquí, hermanos, Dios es claro. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Yo te voy a decir cuáles van a ser tus usos, cuáles van a ser tus costumbres, bajo qué normas te vas a regir. Es decir, lo que yo quiero para ti, lo que yo deseo para ti. Lo hemos leído tantas veces cuando a través de profeta Dios dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para tu vida, para que al final de todo esto, dice el Señor, puedas obtener lo que desees. ¿Tú cómo lo vas a obtener? Dice Dios muy claramente. Vas a seguir los pasos que yo te indicaré, y esto te van a hacer que salgas del común de los demás pueblos, que eso es lo que te va a distinguir sobre los demás pueblos, porque a diferencia de todos ellos, tú vas a hacer exactamente, dice Dios, lo cual es mi voluntad y lo que yo he puesto, hermanos, en tu vida. Y entonces, mis amados hermanos, el pueblo de Israel empieza a recibir una serie de mandamientos, de estatutos, de leyes,
de preceptos de parte de nuestro Dios. Por eso hemos visto, hermanos, en muchas ocasiones que la distancia entre Egipto y Canaán, hermanos, no era muy grande. O sea, realmente, hermanos, no era muy grande la distancia. Era, hermanos, cuestión de días que ellos hubieran llegado a la tierra de Canaán. Pero lo hemos estudiado, hermanos, a través de los años en la Escritura, y nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel tarda más de un año, poco más de un año, de que salen de Egipto a lo que nos narra Números capítulo 13, 14, hermanos, a veces ese acontecimiento de los 2 espías, pasa un poco más de un año, y decimos, ¿por qué pasa más de un año? Porque nuestro Dios durante ese año, lo que hizo el Señor, es darle todos sus mandamientos al pueblo de Israel, darle todas las instrucciones que ellos iban a necesitar en el plano social, en el plano familiar, en el plano social, militar, espiritual, mis amados hermanos. Y a través de todas estas leyes, dijo Dios, cuando ellos ya las tuvieron, dije Dios, entonces ya están listos como una sociedad, como un pueblo, que su constitución, como la tenemos aquí, hermanos, en México, su constitución, no solamente política, sino, hermanos, al mismo tiempo, hermanos, religiosa, dice el Señor, bajo esos preceptos se van a regir, bajo esos principios dados por nuestro Dios, incluyendo, mis amados hermanos, pues los días de guardar, los sacrificios y todo lo que complementa y conocemos, mis amados hermanos, como la ley de nuestro Dios. Por eso que después de un año ya estaban listos para poder entrar, porque bajo esos mandamientos ellos, hermanos, se van a regir. Y todos estos mandamientos, mis amados hermanos, todo esto que preceptos que vemos en los primeros 5 libros de la Escritura, tenían una intención. Dice Ezequiel capítulo 44, que el propósito, mis amados hermanos, de esto, todas estas instrucciones que yo les había dado, dice Ezequiel capítulo 44, de la siguiente manera. Ya casi llegamos, amados hermanos, que era muchos años de diferencia, hermanos, entre Moisés y Ezequiel, y por eso nos tardamos un poquito en llegar, ¿verdad? Por esos años de diferencia. Dice Ezequiel capítulo 44, versículo, hermanos, número 23, y les está hablando, mis amados hermanos, al sacerdocio, y le dice así el Señor, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, mis amados hermanos, de esta manera, lo que Dios está diciendo es que a través de su divina palabra, el pueblo de Israel, hablamos de que un pueblo singular, una gente santa, mis amados hermanos, a través de estos mandamientos enseñados por los sacerdotes, ellos podrían hacer diferencia entre lo que era correcto y lo que no era correcto, es decir, lo que le agradaba a Dios y lo que, hermanos, lejos de esto, podía ofender a nuestro Dios, podía ser desagradable a su Padre Celestial. Y, hermanos, ¿cuál era el parámetro? ¿Cuál era la línea? Bueno, para poder hacer esto, el apóstol Pablo incluso dice, yo no conociera el pecado si la ley no dijera. Entonces, la ley nos enseña, mis amados hermanos, a diferenciar lo que es propio, apropiado para el pueblo de Dios, para el pueblo santo y singular, y lo que, mis amados hermanos, no lo es. Lo que nos ayuda, lo que no nos ayuda, lo que nos bendice, hermanos, y los que nos puede acarrear maldición delante de nuestro Dios. Por eso dice aquí, estos mandamientos y todas estas leyes nos ayudarían al pueblo de Israel, hermanos, a que pudieran distinguir todas estas cosas. Porque, hermanos, el hombre que no conoce la ley de nuestro Dios, el hombre que no conoce los principios de nuestro Padre Celestial, pues dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final, mis amados hermanos, es de muerte. Porque la ley es lo que nos ayuda a diferenciar, hermanos, entre el bien y el mal. No habiendo ley, mis amados hermanos, no importa lo que hagamos. No importa lo que hagas, porque no hay un parámetro para poder que tú veas qué es lo correcto, hermanos, y qué no lo es. Y entonces, mis amados hermanos, Israel tiene estos preceptos, ellos tienen claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no acepta. Y, hermanos, ahí, lamentablemente, con el pueblo de Israel, no todo, porque dice la Escritura que siempre hubo un remanente, pero lamentablemente, hermanos, la característica de ellos es que a pesar de que tenían todo esto, para poder diferenciar entre las cosas buenas y las que no lo eran arrastrados, hermanos, por el mundo. El texto decía, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Lamentablemente pasaba todo lo opuesto. Israel, hermanos, una y otra vez, hermanos, se dejaba influenciar por aquellos pueblos, por aquellas costumbres, hermanos, que no eran propias de nuestro Dios, y terminaban, hermanos, actuando como el mundo, y finalmente, pues no había gente santa, no había un especial tesoro, porque no se podía distinguir
entre quien era el pueblo de Dios, hermanos, y quien no lo era. ¿Por qué no se distinguía, hermanos? Porque hacían las mismas prácticas, seguían los mismos caminos, actuaban de la misma manera, y entonces, mis amados hermanos, realmente no se veía plasmado en ellos la voluntad de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel, hermanos, no podía decir, no podía pretextar, es que a mí nadie me dijo, es que yo no sabía. De repente, hermanos, hay frases que dicen, hermano, ¿qué tan bueno, qué tan malo? O es bueno, mis amados hermanos, o es malo. O sea, no es ni qué tan, o es como que dice mentirillas blancas. La mentira es mentira, la ausencia de la verdad. O es verdad o es mentira. Jesús decía que doblarse así, sí, no, no. Hay dos puertas, hay dos padres. O sea, tú date cuenta que siempre nada más hay dos caminos, el correcto y el incorrecto. Hay dos puertas. No es que tan, o es, digo, es lo que es correcto, lo que es agradable ante nuestro Dios, y hermanos, y básicamente, hermanos, lo que no es. Y por eso, hermanos, el pueblo de Israel trataba de alguna manera de pretextar en algunas ocasiones y alegar que ellos no sabían, pero dice Deuteronomio capítulo 30, nuestro Dios, hermanos, al pueblo de Israel lo pone a decidir, porque Dios, hermanos, Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a que nadie le sirva, Dios, hermanos, no forza a nadie, porque Dios es grandioso. Al final de cuentas, hermanos, Dios nos da libre albedrío, pero así como no nos forza, hermanos, a hacer su voluntad, pues entendemos, hermanos, que al final del día, dice Dios, toma la decisión, qué es lo que quieres para ti, y lo que tú decidas para tu vida es exactamente lo que vas a recibir. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo número 15 en adelante. Mira, yo he puesto, dice el texto, yo he puesto delante de ti, dice, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Amén. Y aquí, hermanos, el mensaje es claro. ¿De qué empieza hablando Dios? Dice, mi ley no está ni en los cielos, ni en lo profundo para que digas quién baja, quién sube por ella, o quién la trae. Dice, Señor, no, está en tu corazón. Tú conoces qué es lo que es correcto. Dice Dios. Yo pongo delante de ti, muy sencillo, el bien y el mal. Y escoge. ¿Qué significaba el bien? Sus preceptos, sus fiestas, mandamientos, leyes. ¿Qué es el mal, hermanos? Lo opuesto, dice aquí el Señor, que te inciten a hacer cosas que no son agradables, que el mundo hace. Y dice Dios, tú decides, si quieres vida, toma mis mandamientos. Si eliges muerte, sigue el camino de las gentes. Sigue lo que el mundo hace. Toma la decisión. Lo que tú quieras hacer, dice Dios. Pero al final del día, dice Padre Celestial, yo me anticipo a que si haces mi voluntad, hay bendición. Si no la haces, dice Dios, yo no te puedo bendecir, yo no te puedo dar nada, porque las bendiciones y las promesas son para aquellos, mis amados hermanos, que marcan esa diferencia. Entonces el pueblo de Israel, de alguna manera, hermanos, había una gran parte del pueblo de Israel que sí marcaban la diferencia notablemente, lo podemos ver. ¿Por qué Daniel fue perseguido? ¿Por qué, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego son perseguidos? Pues porque los principios, porque lo que ellos hacían, hermanos, era contracorriente a lo que el mundo hacía, y eso le molestaba al mundo, hermanos, que estos hombres no caminaran como ellos, que no hicieran lo que ellos hacían, pero se distinguían por la obediencia, porque en sus vidas se veía reflejada la voluntad de nuestro Dios. Y en la Escritura hay muchos nombres que no aparecen, y esos nombres que no aparecen son de israelitas que se mezclaron con el mundo, que se diluyeron en el mundo, a tal punto, mis amados hermanos, que se volvieron parte de ese mundo, se olvidaron de los preceptos, pero los que sí lo guardaron, los que sí lo hicieron, que se mantuvieron como esa gente santa, que entendieron que eran diferentes, que entendieron que eran un pueblo particular, mantuvieron una línea muy, muy clara. Tan es así que dice, hermanos, el libro de Esther. Vamos a ver, hermanos, el libro de Esther. Y aquí nos marca, hermanos, un parámetro muy importante. Esther, en su capítulo número 3. Conocemos toda la historia, hermanos, del rey Asuero, Mardoqueo, Esther, etcétera, hermanos, este hombre llamado Amán.
hermanos, que le tenía mala voluntad, hermanos, a Mardoqueo, por ende a todo el pueblo judío. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, y nos sirve para esta noche, es las palabras de Amán. ¿Cómo se refiere Amán? Vean esta parte. ¿Cómo se refiere? Cuando Amán se refiere al pueblo judío, las palabras que Amán dice en Esther capítulo 3, versículo 8, las palabras que le dice al pueblo judío, vamos a ver cómo se refiere a este pueblo Amán. Dice así, es un hombre sirio, hermanos. Y dice, es un hombre extranjero, hablando del pueblo de Israel. Y dijo Amán al rey Asuero, escucha esto, hay un pueblo, ¿cómo se llama el tema? Un pueblo singular, escucha esto. Hay un pueblo esparcido y dividido entre todas las provincias de tu reino. Dice Amán, y es fácil distinguirlo. Es fácil porque ¿cuántos pueblos habrían bajo el reinado del rey Asuero? ¿Cuántos pueblos se imaginan, hermanos? Muchísimos. Todos los pueblos, mis amados hermanos, que el rey Asuero conquistó, en su reino había gente de muchísimas naciones, pero muchísimas naciones. Pero todos estos pueblos lo que hacían era adoptar las costumbres, las tradiciones y las fiestas, hermanos, del imperio. Por lo tanto, hermanos, esos pueblos terminaban desvaneciéndose y terminaban siendo parte, hermanos, de lo mismo, y se volvía gente común, porque, hermanos, no distinguías que eran de otro lugar. Sin embargo, dice aquí el texto, y muy claramente lo dice, hay un pueblo diferente, se distingue porque, ¿sabe por qué se distingue este pueblo? Porque sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Y escucha, y no observan, dice, las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Entonces, Amán lo que está manifestando es, mira, hay gente aquí que no hace lo que nosotros hacemos, que no sigue nuestras costumbres, que no celebra nuestras fiestas, que no sigue nuestras actividades, que no sigue los decretos del rey, que tengan algún sentido religioso o algo por el estilo. Dice, ellos no. Ellos tienen sus propias leyes, tienen sus propias costumbres, tienen sus propias fiestas y los distingue. Luego se nota. ¿Cómo se notaba, mis amados hermanos? Pues mientras todo el mundo, hermanos, estaba guardando los domingos o las deidades, este pueblo se reunía los sábados y adoraba, hermanos, a un Dios muy particular. Mientras todos tenían muchos dioses, ellos, hermanos, tenían un solo Dios. Mientras todo el mundo, hermanos, celebraba festividades por aquí y por allá, este pueblo, hermanos, tenía claramente sus festividades que ningún otro pueblo, hermanos, tenía. Y cuando el mundo, el imperio, hermanos, asirio, tenía sus propias fiestas, este pueblo no participaba de ellas. Este pueblo, hermanos, se caracterizaba porque no participaban de lo que los demás hacían. Hacían sus propias reglas, y cuando el imperio me imponía, ellos no las seguían. Y decían, es que estos no son como nosotros. No te conviene tener gente que no se mezcla. No te conviene tener gente que no sigue la corriente, que no se adapta a este sistema del mundo. Y esto, mis amados hermanos, es muy hermoso, es muy bello, porque es algo, mis amados hermanos, que nos va a servir a todos nosotros. Es algo, mis amados hermanos, que tenemos que entender que era la característica, hermanos, del pueblo de Israel. Y que de alguna manera todo lo que hemos visto, hermanos, hasta el día de hoy, tiene que ver con nosotros. Porque dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, tú lo conoces, mi hermano, que ese misterio que ha sido revelado, según el capítulo 3, hermanos, que ahora somos nosotros parte de este pueblo, y como dice Romanos capítulo 11, hemos sido ingeridos, ¿a quién? A ese especial tesoro, hemos sido ingeridos a esa gente santa, a ese real sacerdocio, a este pueblo que es particular, que es singular, que no se rige bajo las otras leyes, que no sigue las de Egipto, que no sigue las de Canaán, sino que solamente sigue las de nuestro Dios, y que es diferente a todos los demás pueblos. Por eso entendemos lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Dice el Señor, cuando los demás pueblos te vean, le dice Israel, vamos a leer para que no, rapidísimo, hermanos, para que no se nos vaya a pasar y no digan que, hermanos, estoy hablando cosas que no. Dice Deuteronomio, hermanos, capítulo número 4, versículo, hermano, número 6, rápidamente. En adelante. Guardadlos, pues, hablando de los mandamientos de Dios, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande, es esta.
Porque hay gente que tenga Dios acercarnos así, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Israel? Si tú pones por obra mis mandamientos y no sigues la voluntad del mundo y no sigues el camino del mundo ni las costumbres del mundo, dice Dios, la gente se va a dar cuenta que eres distinto a través de las leyes que te rigen y a través de la manera en cómo te vas a conducir delante de toda la sociedad. Y en Esther capítulo 3:8 estamos viendo el cumplimiento de estas palabras, porque como este pueblo guardó estos estatutos, la gente notaba que eran diferentes. Y la pregunta, mis amados hermanos, que más nos importa en esta noche, es, mi amado hermano, si a ti y a mí la gente puede distinguirnos. Es la pregunta directa, porque estamos hablando de que hemos sido ingeridos y somos parte de ese especial tesoro. Y hasta donde yo sé, hermanos, en Mateo capítulo 28, cuando Cristo da la orden de que se predique, dice que se les habían de enseñar las mismas cosas que al pueblo judío, hermanos. Todos tenemos la misma doctrina que tenían ellos. Y nos rige lo mismo, hermanos. No hacer lo que ellos hacen, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Lo que Dios dijo, pongo delante de ti el bien y el mal, también Dios lo ha puesto delante de nosotros, hermanos, el bien y el mal. La pregunta es, nosotros como iglesia de Dios, hermanos, ¿tenemos que regirnos igual que ellos? ¿Son los mismos requisitos que Dios pide? Y déjame decirte algo, por supuesto que sí. Dios nos pide, hermanos, exactamente lo mismo. Dios espera de nosotros exactamente lo mismo. Por eso, mis amados hermanos, entendemos luego entonces que nosotros, al igual, hermanos, que el pueblo de Israel en el capítulo 3, versículo 8, hermanos, del libro de Esther, tendríamos, hermanos, que distinguirnos entre todos los demás pueblos. Tendría, hermanos, que marcarse, notarse una diferencia. Nosotros, hermanos, no podemos involucrarnos en las cosas que el mundo hace. La gente, hermanos, tiene que notarlo. Imagínate que de repente yo les dijera que soy de un pueblo especial y me ven, hermanos, del ejemplo, no sé, me imagino en una posada tomándome un ponche, ¿no? O a lo mejor dice, yo no voy a misa, yo no voy a la misa, yo no voy al culto, pero me voy a la comida de unos 15 años, me voy a la comida de un bautizo, quizás allá afuera, no bailo, no fumo, no tomo, y la comida es kosher porque es pollo, y me siento ahí, y estoy en ese lugar, y la pregunta, entonces, ¿qué es lo que me distingue? Entonces, ¿realmente soy diferente? No sería diferente, hermanos. Terminaría, hermanos, diluyéndome. La gente notaría que soy distinto. La gente, hermanos, notaría que soy un pueblo especial. Por supuesto que no. Porque van a decir ahí, mira, este dice que es israelita, dice que es acá. ¿Y dónde está? Está metido con nosotros. Y de hecho, hermanos, hay gente que lo hace para probarnos. Hay gente que nos invita, hermanos, para probarnos, para después decir, mira, y ahí está. Y eso que tiene su transmisión en Washington. Ay, perdón, hermano Israel. No quiero hacer nombres, ¿verdad, hermanos? Y eso que lo invitan a predicar o que canta muy bonito con su teclado. Ay, perdón, hermano Eliseo. No sé, mis amados hermanos. ¿Me explico? Y entonces, hermanos, nos metemos en un conflicto porque, hermanos, termina siendo que el mundo nos gana. Y entonces la parte de conviértanse ellos a ti y tú no a ellos, no termina funcionando. Porque, hermanos, somos iguales, porque no se ve la diferencia. Porque el pueblo, la gente no dice, hay un pueblo diferente a todos los demás. No lo dice porque no lo nota. Lo decíamos la vez pasada en el tema de la gente secreta. Todo eso ocurre. Hermanos, hay gente que nos rodea que ni siquiera sabe que somos de la iglesia. De repente, hermanos, llega el intercambio de regalos, a lo mejor en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en diciembre, mis amados hermanos, y ahí está el hermano para no tener problemas comprando el regalo para el intercambio. Yo no quiero, hermanos, yo no participo, pero para no tener problemas en el trabajo, ahí va mi regalito. La gente, hermanos, termina por no darse cuenta, hermanos, que somos un pueblo singular. Y dejamos de ser un pueblo singular para, hermanos, simplemente, hermanos, ser solamente una máscara, una careta, mis amados hermanos. Pero déjame decirte algo, ante el mundo podemos enseñar algo, ante la iglesia podemos enseñar algo, pero ¿sabes a quién, hermanos, no podemos engañar? ¿Sabes, hermanos, sabes quién nos observa, hermanos, y quién nos ve? Nuestro Dios. Y a Él sí, mis amados hermanos, sí que no lo podemos engañar. Por eso Dios dice, pongo delante de ti, bien, hermano, tienes que escoger, mi amado hermano. Tienes que tomar una decisión. Cuando, hermanos, el profeta Elías en el Monte Carmelo llega ante el pueblo de Israel, había un problema. Que ellos, hermanos, pretendían servirle a Dios y pretendían servirle a Baal. Y Elías dijo, no pueden estar entre dos pensamientos. Si es Dios, sírvanle a Dios. Si es Baal, sírvanle a Baal. Pero tomen una decisión. No pueden estar jugando a ser hijos de Dios y visitar Egipto y visitar Canaán. O eres hijo de Dios, o eres egipcio, o eres cananita. Pero no pueden ser los tres. Y lo más triste es que el pueblo respondió, dice la Escritura, que el pueblo no dijo palabra.
El pueblo se quedó callado. El pueblo, hermanos, tomó la decisión de ver qué es lo que más me conviene. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer una gran diferencia. Tenemos que hacer diferencia, hermanos, qué nos rige, qué es correcto, qué es apropiado. Dice en primera carta de Juan, capítulo 2. Ahorita, hermanos, les comento, hermanos, ahorita tengo de moda, ahorita en la iglesia donde he ido visitando, y le digo a los hermanos, ¿qué les parece si a partir de ahora le pedimos a Dios que nos pague a destajo, ¿no? Sí, o sea, que ya, si hago algo bueno, que Dios me pague, si no, que no me pague. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sería bien, no? Sería fabuloso, ¿no, hermanos? Que Dios nos pague conforme a las obras, exacto. Que nos diga, Dios, que esta semana no hice nada, señor productivo, bueno, pues hoy no ganas nada. Sería como algo fabuloso, ¿no creen, hermanos, que sería algo, realmente, hermanos, justo y correcto? Que Dios, hermanos, nos pagara conforme a nuestro comportamiento. Y decimos, muchos hermanos se asustan y dicen, no, hermano, mejor que Dios nos siga pagando conforme a misericordia, porque, hermanos, quizá nos damos cuenta de que no andamos, hermanos, también delante del Padre Celestial. Pero no se preocupen, lo bueno es que podemos mejorar. Eso es lo bueno, que estamos vivos y podemos, hermanos, corregir las cosas. De repente yo me acuerdo mucho, mis amados hermanos, no voy a decir el lugar, ni los nombres, ni nadie, pero se mencionaba, hermanos, mucho el caso, cuando creo que fue el Mundial en México, hermanos, el equipo de hermanos de Brasil jugaba, hermanos, en la Ciudad de México, y unos hermanos se acercaron al ministro, hermanos, allá para preguntarle, oye, hermano, nos da permiso de ir a ver el partido el sábado. Vamos a ver el partido y regresamos al culto. Y las palabras de hermano ministro fueron, les señaló las tablas de la ley y les dijo, pregúntenle a Dios. Pregúntenle a Dios, ¿sí, hermanos? Y creo que no fueron, hermanos, creo que no fueron, me parece que no, porque no sé, pero creo que Dios les dijo que no, me parece, ¿no, hermanos? Y nos entendemos, mis amados hermanos, que es que es en serio, o sea, si eres hijo de Dios, lo pones por obra, hermanos, si no, no lo eres. Yo de repente veo hermanos que dicen que son hijos de Dios y me dicen, hermano, conseguí trabajo, pero nada más que es medio sábado. Gracias a Dios conseguí trabajo. Yo me pregunto, gracias a Dios, me quedo pensando, a ver, si Dios dice que en ese capítulo 6 dice que en sábado no cae maná, y me dice que salió y encontró maná, entonces la pregunta es, ¿Dios se contradice, hermanos? Dios no se puede contradecir. Entonces le digo, hermano, no es bendición de Dios, a lo mejor Dios lo estaba probando y usted cayó y reprobó, o fue tentación del diablo que se lo puso enfrente y usted redondito cayó, no, mis amados hermanos. Por eso tenemos que entender nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, que hermanos, que tenemos que ser singulares, que tenemos que ser distintos. Dice, regresamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Ese texto, hermano, les va a encantar a todos. No lo sabemos de memoria. Es más, si yo les dijera, hermano, ¿qué dice primera Juan, capítulo 2 respecto al mundo? Lo sabríamos de memoria, pero siempre lo hemos platicado. No es el conocimiento el que nos va a salvar, es el conocimiento aplicado, puesto por obra, el que nos da la salvación. De la Escritura, que no los oidores son los justos para con Dios, sino ¿quiénes, hermanos? Los hacedores, hermanos, de su palabra. ¿Por qué, hermanos, Jesús criticaba a los fariseos? Mateo 23. Esos dicen, pero ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa con los fariseos? Dice, no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, decimos sí, hacemos, correcto, hermanos. Hasta aquí escuché, hermanos, su respuesta. Tengo buen oído, hermanos, tengo muy buen oído y escuché como contestaron fuerte y firme. Qué bueno que estamos en la misma sintonía, hermanos, que somos parte de ese pueblo singular, distinto a todos los demás pueblos. Dice en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno escucha esto, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí no nos hemos entendido, cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, no se refiere a que no amemos a las personas. Habla de un amor hacia ¿qué, hermanos? Hacia las costumbres, hermanos, que la gente que no conoce a Dios pone por obra. No ame las cosas que el mundo material, que, hermanos, que te pueden ofrecer en un sentido, hermanos, estricto, hablo físico, emocional, hermanos, cosas que van en contra de Dios. Dice el Señor, no ames estas cosas. Porque si tú amas las costumbres, lo que el mundo hace, sus prácticas, tú las amas, dice, entonces prácticamente Dios no está en ti. Tú no has conocido a Dios, no sabes quién es Dios. Porque o amas al mundo o amas a Dios. Lo dijo el Señor, pongo delante de ti el bien y el mal.
escoge. Y si tú has decidido amar las cosas del mundo, entonces tú no amas a Dios. Y si tú amas a Dios, por ende, tú no puedes amar las cosas del mundo. Tú no puedes seguir las cosas del mundo. Hay un texto, mis amados hermanos, que algún día platicaremos, si lo permite, hermanos, quizá en alguna de las redes sociales subiré un video sobre este texto. Es un tema, hermano, habla sobre la astrología y todo eso que el mundo practicaba, pero me quedo con unas palabras, solamente unas palabras que nos sirven para eso. Jeremías 10:2 dice, no sigáis el camino de las gentes. Insisto, habla sobre un tema muy específico, pero estas palabras no sirven. No sigues el camino de las gentes, no sigamos, mis amados hermanos. Y es lo que dice aquí el texto, no amemos, porque ¿qué hay en el mundo, hermanos? La verdad, ¿qué hay en el mundo? La concupiscencia de la carne, versículo 16. La concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. No es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? ¿Qué hay en el mundo que Dios no nos puede ofrecer? Felicidad, mis amados hermanos, lo que el mundo llama felicidad, hermano, a través de todos los excesos, hermanos. La Escritura le marca como concupiscencia, deseos desenfrenados de la carne, hermanos, no son permanentes, son momentáneos con sus respectivas consecuencias negativas. Y Dios dice, yo no quiero que te ensucies, yo no quiero que te contamines con las cosas que no son apropiadas, dice Dios. Mis estatutos guardaré, dice Jehová, andando en ellos, dice la Escritura. Siendo, hermanos, distintos, no siguiendo, hermanos, sus prácticas. ¿Por qué Dios le dijo, vas a expulsar a los cananeos, a los jebuseos y a los heteos y a los amorreos? No vas a dejar a nadie. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios les manda esa ordenanza a Israel? Porque Dios sabía que si esos pueblos se quedaban, iban a terminar por influir en el comportamiento del pueblo de Israel, hermanos. Y como Israel no los expulsó, ¿qué dijo Dios? Ahora los voy a dejar para que te sean por tropiezo, para que te engañen, para que te desvíen tu corazón, porque tú no hiciste lo que yo te decía. Y pasó, hermanos, que Israel adoptaba costumbres, mis amados hermanos, que eran del mundo. Por eso, hermanos, Dios constantemente los regañaba y los reprendía. La época que Dios te hablaba de Elías, ¿qué pasó con la temporada de Elías? Con la época, hermanos, de Elías. ¿Por qué Israel, cuando hablamos de que le servían a Baal, no está hablando de pueblos extranjeros, era el pueblo de Israel? El rey Acab, hermanos, y la reina Jezabel eran los primeros, mis amados hermanos, que guiaban al pueblo a adorar a un dios pagano. ¿Y por qué pasó todo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque siguieron el camino de las gentes, porque amaron al mundo, porque siguieron sus costumbres, porque se olvidaron de las leyes de Dios, y dicen por ahí, hermanos, y en el pecado llevan la penitencia. Porque al final de cuentas, como Dios dijo, escogieron el mal, la consecuencia, hermanos, fue la muerte. Porque se alejaron de la voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo andamos nosotros, mis amados hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a una fiesta de allá afuera? Levanten su mano. ¿Cómo le fue el 10 de mayo, mis amadas hermanas? ¿Qué tal el 14 de febrero, mis hermanos jóvenes? ¿Cómo nos fue, hermanos? En diciembre, ¿qué tal? ¿Todo perfecto, hermanos? ¿Bien? ¿Cómo nos fue en el intercambio de regalos? ¿Cuál nos tocó? ¿Cuál dimos? ¿Cuál regalamos? Nada, perfecto, mis amados hermanos. ¿Cómo les fueron sus hijos en las pastorelas? ¿Bien? ¿Participaron, hermanos? ¿Les tocó el diablito? ¿Les tocó el ángel? No, nada de eso. Qué bueno, mis amados hermanos. ¿Cuántos dulces, hermanos, recogieron en este Halloween? No, nada. La calaverita, hermanos, no. Perfecto, excelentemente bien. Eres un pueblo singular. Eres un pueblo especial. Eres un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Eres la imagen y semejanza del Señor. Eres un especial tesoro, mi amado hermano. Eso es lo que te hace ser parte del Señor. Pablo dice, es que no tenemos cosas en común. Sí, hablamos con las personas, hablamos con la familia, convivimos con ellos, y tenemos que hacerlo porque tenemos que, hermanos, que evangelizarlos y hablarles, y también nos queremos y los estimamos, y tenemos incluso amigos que nos conocen la palabra de Dios. Lo que Dios nos prohíbe, hermanos, no es que no les hablemos, lo que Dios prohíbe, hermanos, es que hagamos lo que ellos hacen. Porque, hermanos, no hay algo en común. Porque, hermanos, hay algo que nos distingue. Dice, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y son preguntas que Pablo, hermano, nos hace a ti y a mí. Se lo hizo a la iglesia. Ya vamos, hermanos, concluyendo esta parte. Sobre las que tenemos que reflexionar, mi amado hermano, tú y yo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 a 17.
no os juntéis en yugo con los infieles. Porque, escucha esto, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el pueblo del Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? ¿El hermano César? ¿El hermano Enrique Pérez? ¿El hermano Israel Lucero? ¿Quién dice, hermanos? El Señor. Gracias, hermano, por compartir, hermano Israel. El Señor, hermanos. El Señor nos dice a ti y a mí, ¿qué tenemos que ver con las costumbres del mundo? Nada, hermanos. No podemos mezclar a Cristo con Belial. No podemos mezclar, hermanos, la mesa del Señor con la mesa de los demonios. No hay, hermanos, nada en común. El infiel, hermanos, con el justo no tienen nada que ver. Y el Señor dice, salgan de ellos. Sal de sus costumbres, sal de sus hábitos, sal de sus caminos, sal de lo que ellos hacen, porque no es agradable delante de Dios. Porque eso no es lo correcto, porque eso es lo que eso no quiere Dios para nosotros, mis amados hermanos. Somos mejor que eso. ¿Cómo le puedo, hermanos, yo hablar a las personas, hermanos, haciendo lo mismo que ellos hacen? Imagínate que yo estoy, por ejemplo, en una comida, y ¿qué te gusta? Una confirmación, en una comida, y entre baile y baile, voy a, hermano, porque he escuchado hermanos que dicen, voy a evangelizar. Ay, Dios mío, ¿qué vas a ir a evangelizar a una fiesta del mundo? Por favor, no vas a evangelizar, vas a socializar. Y entre baile y baile, oiga, fíjese, por cierto, don José, cuéntame esta pieza. Le comento que esto no es agradable ante nuestro Dios, esto no es correcto, a Dios no le gusta. Entre baile y baile le saco la Biblia, mire, voy a mostrarle el pasaje, ¿no? Entre la tercera y cuarta pieza de baile del grupo que está tocando, le enseño el texto donde dice que a Dios no le agrada, ¿sí? Y sentado aquí yo con mi coca y él está tomando su botella de vino o su cerveza a un lado de mí. Salud. Por cierto, Dios no quiere a los borrachos. ¿Me explico? Es absurdo, hermanos. No puede ser. No hay forma, mis amados hermanos, de que esto sea posible. Por eso Pablo nos lo dice, no puede ser el templo de Dios, mis amados hermanos. Gracias, hermano Israel, medio de la cumbia. ¿Por qué evangelizando, hermanos? La gente está tomada, la gente, hermanos, está en lo suyo, no te va a escuchar. ¿Quieres evangelizar? Tómalos fuera de ellos. Que ellos vean que hay congruencia. Oye, ¿por qué no vas? ¿Por qué te invitamos si no viniste? ¿Por qué te invitamos si no asististe? ¿Por qué eres el único de la familia que no viene a la Navidad? ¿Por qué eres el único que te aíslas cuando hay fiestas en la casa? Y es momento, y ahí sí podemos evangelizar, ¿no, hermanos? Ahí sí, cuando ellos vean que nosotros no lo hacemos. Pero si yo lo hago, mis amados hermanos, perdón, pero ¿con qué cara les puedo decir que no lo hagan? Me lo van a echar en cara, me lo van a reprochar, mira, y lo van a decir a tus espaldas. Mira, y dice la hermana Candy que ya no, pero bien que estuvo acá comiéndose los tamales el día de la Candelaria. Y dicen que no es cierto. Mis amados hermanos, seamos congruentes. Somos el templo de Dios, no podemos contaminarnos en este lugar. Y han escuchado, hermanos, es un hecho ficticio, pero te va a ayudar a entender esta idea, mis amados hermanos. Se dice, hermanos, que había un varón, hermanos, de la iglesia de Dios israelita. No quiero decir, hermanos, nombres, hermanos, ni lugares, porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Digamos que era diácono, que transmitía en un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Por Facebook y por YouTube los días miércoles de la noche. Tenía su canal y todo esto. Y resulta ser, mis amados hermanos, que lo invitaron a una fiesta del mundo, y para colmo en sábado, hermano. Para colmo, de por sí ya, y luego en sábado en la tarde. Hasta le dijo al hermano ministro que mire la predicación rápido porque tengo un compromiso y ando llegando tarde porque soy padrino. Entonces fue para allá, para la comida, no tomó, no bebió, no fue a la misa, no fue nada, se sentó nada más ahí. Y hermanos, que le da un paro cardíaco, hermanos, y que se muere. Y entonces, mis amados hermanos, inmediatamente llega el ángel bueno y dice, me lo voy a llevar porque ¿cómo no me lo voy a ver si es diácono de iglesia? Y transmite los miércoles y hasta toca y canta en sus transmisiones. Y se me lo voy a llevar porque es mío, trabaja para Dios. Y cuando se lo iba a llevar, que llega el ángel malo y dice, momento, ¿qué pasó? ¿A dónde me llevas que no me invitaste?
Y dice el ángel, es que me tengo que llevar porque mira, es así, así es espiritual. Y los sábados va a la iglesia, y va en cabañas, y da sus diezmos. Y dice el ángel malo, sí, sí, todo lo que tú me digas. Pero el punto es que si es de la iglesia de Dios, y es pueblo singular, y es gente santa, pregunta, ¿qué hace en mi fiesta? Perdón, pero esta es mi fiesta. Este es mi evento y este es mi lugar. Así que si fuera hijo de Dios, no estaría aquí. Si fuera gente santa, no se reuniría aquí. Estaría en la casa de tu Dios, celebrándole a tu Dios, no en este lugar. Este lugar es mío. Por lo tanto, si está aquí, realmente tiene una máscara, porque no es tuyo, es mío. Y en ese momento el ángel bueno se hace a un lado y el ángel malo se lo lleva, mis amados hermanos. No podemos vivir, hermanos, una dualidad espiritual. O somos hijos de Dios, o no lo somos, mis amados hermanos. O nos distinguen las obras, hermanos, o no las distinguen. Finalmente, mis amados hermanos, dice Apocalipsis 18:4, me falta un texto, hermanos. 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de todo lo que al mundo le viene, hermano. Lo que el mundo está haciendo va a tener sus consecuencias. Va a tener su pago, hermanos. El mundo que apartó su oído de Dios. Dice el apóstol Pablo, por cuanto no les pareció tener a Dios en su noticia. Dios los entregó a sus deleites, a su concupiscencia, pero al mismo tiempo a la consecuencia de sus actos. Como dice Eclesiastés capítulo 11, últimos versículos. Mozo, vive tu vida y haz con tu vida lo que tú quieres. Pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas, Dios te traerá a cuenta, hermanos. Hemos sido llamados para ser un pueblo especial y singular. Tenemos la grande bendición que entre millones de personas que habitan en este hermoso planeta, por la misericordia y la gracia de Dios, y por la sangre preciosa de Jesucristo, de ser llamados gente distinta, gente especial. Que la gente, hermanos, note que nosotros somos congruentes con lo que enseñamos. Que cuando nosotros, hermanos, les hablemos de la palabra de Dios, la gente crea lo que estamos diciendo, porque, hermanos, no serán palabras al aire, sino que serán en congruencia con nuestras propias acciones. Ellos verán que lo que enseñamos lo practicamos, que lo que decimos hacemos, mis amados hermanos. ¿Me explico? Y entonces tendremos credibilidad. Y entonces, mis amados hermanos, podemos hablar con amigos, compañeros, familiares perfectamente de la palabra de Dios. Porque les estaremos hablando no solamente de algo que conocemos, lo más importante, les estaremos hablando, hermanos, de cosas que nosotros podemos poner por obra. Podremos decirle lo que significa vivir o por voluntad de nuestro Padre Celestial, no como algo ajeno, sino como nuestro propio testimonio de vida. Porque, hermanos, estaremos hablando de algo que nosotros hacemos, del efecto de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y entonces sí la gente podrá ver en nosotros, hermanos, que somos la imagen y semejanza de Dios. Y hay, hermanos, un hermoso pasaje, hermanos, que no voy a leer, digamos, por cuestión de tiempo, hermanos, pero que siempre cierro con este pasaje, que tú conoces, mi amado hermano, y que espero de todo corazón que lo pongas por práctica. Mateo 5:14-16, dice Jesús, nosotros somos la luz del mundo. Así, hermanos, nuestras obras alumbren a toda la gente, hermanos. Marquemos diferencia. Seamos especiales, dejemos, hermanos, al mundo y sus cosas y aboquémonos, hermanos, en hacer lo que es correcto, la voluntad de nuestro Dios, que al final del tiempo, dice la Escritura, cuando los libros sean abiertos, mis amados hermanos, y lo que hayamos hecho como ese pueblo singular, dice, hermanos, que seremos juzgados en base a lo que ahí está escrito. Mi amado hermano, eres parte de este hermoso pueblo, vive conforme a esto, pelea, hermano, por esto, y siempre sé ejemplo de los demás, para que a través de ti, quizá, seas un enlace, un medio para que mucha gente pueda conocer al verdadero Dios de este mundo. Que Dios nos lo bendiga grandemente, hermanos, hoy siempre. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vos, hermano ministro César González, que nos exhorta desde la bella ciudad de Toluca, allá en la República Mexicana. Que Dios le bendiga.